sé qué estén haciendo o que estén viendo. No sé. Espero que estén bien. El día de hoy voy a explicarles todo lo referente a el inicio de la clase de habilidad lectora, porque ya saben, la materia por su naturaleza pues no se califica con un ay, se me va el nombre, con un número, es aprobado o no aprobado. Esto la hace muy flexible, como también le da ciertas características. En este caso, este semestre me voy a enfocar a Exani, al examen Ceneval, primero y segundo bloque. Y esta primera entrega voy a darles referencia de lo que tienen que hacer cuando van a la guía. Obviamente habrá personas que no van a presentar el examen Exani, los felicito. Pero de todas formas, siempre es bueno repasar lo que se ha hecho. Yo el área que les voy a dar es la de lenguaje, así que si quieren tomar papel, lápiz, pluma, yo qué sé, y va a ser más sencillo trabajar de esa manera. Entonces vamos comenzando. Déjenme ir haciendo esto acá. Primero hay que entrar a la página de Ceneval. En este caso yo puse Exani, lo ven así, Exani, con doble I o examen Ceneval Exani 2. Le dan clic al enlace y van a encontrar esta página. Van a tener que entrar a guías de estudio, esta que estoy señalando aquí, guías de estudio, y le dan clic. Y entonces van a tener que bajar la guía PDF. Hay también varios espacios aquí, por ejemplo, la guía de examen interactiva en línea, dice también es un examen en formato electrónico, es gratuito, de fácil acceso desde cualquier dispositivo y no necesita descargarla. Esta guía le proporciona retroalimentación de sus respuestas al término del ejercicio. Si se ponen a pensar, es un examen simulado. Es bueno que entren para que se den cuenta de los tipos de preguntas. Eso lo vamos a ver tal vez en unas 3 sesiones, 4, cuando avancemos un poco más en el temario y se aclaren dudas acerca de lo que viene ahí en el examen. Bueno, aquí ya bajé la guía Ceneval. Ustedes le dan clic al PDF y la pueden descargar. Esta guía es la que van a tener para el examen nacional de ingreso a la educación superior. En las universidades que vayan a asistir deben de preguntar cuántos exámenes y cuáles exámenes se les aplican. Generalmente son 2. Un examen que es el Exani y un examen del área o de diagnóstico. Ahorita vamos a ver todo eso. Pero por lo pronto, ahorrando un poco de lo que es, para que no hagan tanto esfuerzo, vayámonos directamente al inicio de la presentación. Pues dice: el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Media Superior, Ceneval, es una asociación civil sin fines de lucro creada por mandato de la NUYES en 1994. Es una institución en cierta manera privada, pero que se dedica a promover este tipo de examen. Desde aquí uno de los instrumentos es el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, Exani 2, utilizado en 150 instituciones de la República Mexicana. A mucha gente presenta el examen. Si quieren ingresar, si quieren en algunas carreras salir, tienen que presentar examen Exani. Si quieren ingresar a alguna maestría con un apoyo de beca, por ejemplo, federal, generalmente se pide el examen Exani, o para el doctorado generalmente también se lo hace. Duden del lugar donde no les piden un examen Exani. Características, pues me gustaría que ustedes la leyeran, pero aquí hay 3, ¿no? La validez, confiabilidad, pertinencia, objetividad y equidad. Lo que tiene este examen es que se revisa constantemente para que sean las preguntas y los temas más acertados. Esto es como ya de cajón, conformación, bla, bla, bla. Fíjense, aquí está lo que les quería decir. El examen de admisión, que es el Exani 2,
Propósito, dice, ofrece indicar el potencial del aspirante para iniciar estudios en algún programa de nivel profesional asociado. De técnico superior universitario en licenciatura con la finalidad de apoyar a las instituciones en el proceso de admisión. Es una evaluación académica de la que se desprende mucha de la información que vieron durante la preparatoria. Diagnóstico, propósito. El examen Exani proporciona información del nivel de logro académico adquirido por el sustentante en áreas disciplinares de la educación media superior para las instituciones que conozcan sus fortalezas y debilidades. Este diagnóstico está relacionado con áreas disciplinares de contenidos que sacaron en la educación media superior. O sea, son áreas relacionadas en su preparatoria con la carrera que van a cursar. Entonces, no nada más van a ver lo que tendríamos que revisar ahorita, lo que vamos a estar revisando, que es el examen de admisión. La prueba de diagnóstico es aquella que se enfoca a las áreas directamente relacionadas con su carrera. Así que pueden preguntar o investigar cuáles serían esas áreas. Si serían biológicas, pues relacionado con biología. Ahora, sería bueno que ustedes lo revisaran. Que evalúa la habilidad del conocimiento, identificación de la información, contenidos específicos, capacidad de sistematización, clasificación, habilidad de interpretación, o sea, traducción. Van a haber problemas complejos, van a haber problemas lógicos, van a haber problemas que requieren distintos procesos y juntos tienen una sola respuesta. Van a haber inglés, van a haber organización de contenido, de lenguaje, español. Es un examen muy completo. ¿Cómo se evalúa? Fíjense, aquí está. Está dividido en 4 dominios que permiten la exploración de las habilidades y los conocimientos mencionados. El pensamiento matemático, el pensamiento analítico. Esto me gustaría que, bueno, el matemático dice capacidad de comprensión y resolver problemas u operaciones que implican el uso de estrategias de razonamiento aritmético, algebraico, estadístico, probabilístico, geométrico y trigonométrico. Pero aquí hay una clave: estrategias de razonamiento. No solo va a ser el que se aprendan una fórmula o cómo resolver, por ejemplo, un proceso de cálculo. Probablemente les van a exigir una estrategia de razonamiento. Pensamiento analítico, la capacidad para integrar y analizar información de tipo textual. Muchas veces es la parte de lectura de comprensión. Estructura del lenguaje, evalúa la capacidad para identificar y aplicar elementos de la lengua que permiten la creación y organización de mensajes de sentido. Son cosas relacionadas tal vez con ortografía, pero también con elementos morfológicos, bla, bla, bla. Comprensión lectora demanda comprender información explícita e implícita de textos informativos, argumentativos, narrativos de mediana complejidad, así como características y lenguaje. Clave: revisen sus temas de tipos de texto que les dieron desde la secundaria y en la preparatoria. Se tuvieron que reforzar en la clase de taller de lengua y redacción. Revisen esos textos. Si tienen esos libros todavía a la mano o no, pero los apuntes, busquen los diferentes tipos de texto y las características. De eso viene bastante. Bueno, dice las áreas de diagnóstico, mejor dicho, estructura del examen Exani, la admisión, fíjense. Pensamiento matemático califican 25, pensamiento analítico califica 25, estructura de la lengua califica 25 y la comprensión lectora califica 25 y tienen un total de 110. El de diagnóstico se integra, la parte de admisión tiene 110 preguntas. El de diagnóstico, que es el de las áreas disciplinares de su carrera, tiene 88 preguntas y 2 de control. Área disciplinar 1, área disciplinar 2, inglés, lenguaje escrito, etc. Sería bueno que la universidad a la que ustedes asistan les pregunten si tienen una guía para el examen de diagnóstico o una guía ellos incluso para el examen de admisión o de diagnóstico y a ver qué les dicen. Dice, para este examen
el aspirante, que es el de diagnóstico, solo debe responder uno de los 11 módulos optativos. 10 están orientados a un perfil profesional, mientras que el 11º evalúa contenidos de carácter general y es aplicable para cualquier carrera. Cada módulo incluye 4 áreas, 2 disciplinarias apegadas al perfil de la carrera que se elige, además de inglés y lenguaje escrito. De esas veces que no le ponían atención a las clases de inglés, bueno, aquí sería interesante y más que bueno que lo retomaran, porque a veces no pasan esa área y casi todos quedan en el mismo puntaje y la diferencia, una área, unas preguntas a resolver. Además, 16 áreas se combinan para integrar los diferentes módulos, como se detalla en la tabla número 3. Biología, por ejemplo, se incluyen los módulos de ciencias de agropecuaria, ciencias de la salud y general. Historia, a su vez, forma parte de ciencias sociales y humanidades y artes. Módulo. Aquí van a tener que ver qué hay que estudiar. Arquitectura, urbanismo y diseño, matemáticas y tecnologías de la información y comunicación. Vamos aquí, humanidades y artes, van a tener que hablar de literatura, historia, probablemente de algo de filosofía. Entonces tienen que revisarlas y preguntar si en la universidad les pueden dar guía sobre esto. Para que no se me olvide ya, perdón. Consideraciones importantes. Todas las preguntas tienen el mismo valor. Cada cierto vale un punto. Las preguntas de prueba no aplican para su calificación. Se incluyen para conocer su comportamiento estadístico y decidir si se integran en futuras versiones del examen. Las preguntas de control son para asegurar el correcto llenado de su versión. Es importante seguir la indicación de su llenado, porque de ello depende la calificación correcta del instrumento. Miren, les van a dar un cuadernillo y lo van a contestar bla bla bla. Aquí dice duración 3 horas de admisión y 4 horas 30 de diagnóstico. Requisitos, muchas de estas cambian dependiendo de la sede, y comenzamos con los temarios del examen de admisión. Y lo más importante, yo creo que de todo esto, es que les quede claro qué es lo que hay que revisar y cuando uno vaya a pedir la información. Decir si existe una prueba o una guía para el examen de diagnóstico, si pueden darle alguna guía, algo, o el temario que habría que consultar. Además de cosas técnicas, por ejemplo, cuándo se presenta, los días, las fechas, los puntajes que les piden, porque algunas universidades piden un puntaje y otras no. Unas carreras piden determinado puntaje para que se queden. Entonces, es importante que piensen en la configuración de este examen. Ahora, en esta ocasión, ustedes alumnas y alumnos de sexto semestre, no van a poder ingresar, no van a poder hacer diferentes pruebas, como por ejemplo a veces les hacían una entrevista, tal vez no, eso sucedió el año pasado. Entonces, ¿qué se tomó mucho en cuenta? La calificación, el promedio. Los promedios formaron parte de una de las tantas variables. Ahora, antes el examen era el primer filtro y luego comenzaban las demás variables. Ahora el promedio es una de esas variables. Así que les recomiendo que mantengan un promedio o suban lo que puedan durante este semestre para que tengan consideración, además de su resultado del examen Ceneval. Bueno, ven, fíjense, contenidos temáticos del examen de admisión, razonamiento matemático, van a ver un montón de información, no me voy a meter en eso, aunque les podría dar una buena guía sobre eso, no es mi área ahorita en esta ocasión. Pensamiento analítico, esta parte es yo creo que de las más ignoradas, porque muchas veces no tuvieron una buena formación en esta parte del pensamiento analítico y de repente no saben qué responder. Si queda tiempo, nos meteríamos a ver esta parte del pensamiento analítico, pero miren, vean, reconocimiento de patrones, sucesiones numéricas, sucesiones alfanuméricas, que muchas veces las pueden resolver, pero como no se han enfrentado a este tipo de preguntas o este tipo de problemas planteados, se confunden y el estrés del tiempo no ayuda en nada al examen. Bueno, y luego viene estructura de la lengua, que es el que yo voy a dar.
Estructura de la lengua, categorías gramaticales. Vamos a empezar con esta parte de categorías gramaticales y vamos a empezar con los verbos. Lo primero que vamos a ver van a ser accidentes del verbo y luego vamos a empezar con perífrasis, tiempos verbales, modos del verbo, bla, bla, bla. ¿Sí? En cierta manera vamos a estar haciendo una introducción a la sintaxis, tal vez esto sea morfología, pero nos vamos a ir poco a poco. Si ustedes entonces quieren ir adelantando, busquen accidentes gramaticales del verbo. ¿Cuáles son? Modo, tiempo, género, bla, bla, bla. Hay algunos que pueden confundir, otros no. Una de las características del examen Ceneval es que casi no les van a preguntar cosas de memoria. Muchas cosas son para desarrollarse, o lo que tuvieron que memorizarse se utiliza para desarrollar o plantear otras cosas. Vamos a empezar con los verbos. Ahorita no, hasta la siguiente. Hoy me dedico a explicar el examen. Comprensión lectora es una parte muy pequeña, pero muy, muy importante, porque son lecturas y si no revisaron esta parte de los diferentes tipos de texto, tal vez batallen. Examen de diagnóstico. Para determinar cuál área debe repasar, consulte la tabla 3. Vámonos con la aritmética, ¿no? Por ejemplo, para docencia. Biología, lo que tienen que revisar en biología, la información. Derecho, lo que tienen que buscar para derecho. Aquí es donde les pregunto, les decía que ustedes tienen que preguntar cuáles partes del examen de diagnóstico vienen en su carrera, porque a lo mejor pueden venir varias. Economía y administración, estadística, física, físico-químico, historia, vámonos viendo, inglés, lenguaje escrito, literatura, matemáticas, psicología, ven aquí psicología, y química, ¿qué más? Tecnologías de la información y comunicación, y ya. Pregunten cuáles hay, y si no están las que vienen aquí en el examen, pues que se las digan. Es muy importante preguntar. Formatos y modalidades de pregunta. Esto lo vamos a ver hasta el último, la siguiente clase, antes de comenzar lo de verbo, accidentes del verbo, voy a hablar de esto. Tiene que familiarizarse con las preguntas o los tipos de preguntas. Dice, contiene únicamente reactivos de opción múltiple que pueden presentarse en distintas formas. Una gran ventaja es que la respuesta ya viene. No tienen que inventarla, no tienen que decir, ¿cuál es? Ahí está. Entre todas las opciones, ahí está. Hay que eliminar algunas cosas como por lógica. Se podría contestar así, pero si tienen una noción de lo que van a hacer, va a ser más sencillo. En todos los formatos, los reactivos incluyen una base o un planteamiento, las instrucciones y la información necesaria para responder la pregunta, así como 4 opciones de respuesta, entre las que el aspirante debe elegir solo una, aquella que dé respuesta satisfactoria a la tarea. La base o planteamiento puede ser muy breve, por ejemplo, elija la perífrasis verbal, lea lo que les piden, nada. En ocasiones las opciones de respuesta contienen varios elementos o solo un número o un símbolo o una palabra. Esto confunde de repente si no lo vieron, por eso vamos a verlo aquí. A continuación se explican los distintos tipos de formato de reactivos del examen y las modalidades que conviene conocer. Aquí se plantean 5. Cuestionamiento directo, aquí comenzamos. Completamiento, elección de elementos, ordenamiento y relación de elementos. Bueno, esto los vamos a comenzar a ver en la siguiente clase antes de comenzar. Para dedicarme exclusivamente a esto, pero para hablar de esto me gustaría intentar verlos a cada uno de manera no presencial, de manera a distancia, para que... de repente me dio sueño. Para que sea más sencillo. Así que tienen 2 tareas para la clase que viene.
que la voy a programar la primera, la semana que entra con todos los grupos. Algunos los voy a juntar, otros van a ser por separado. Uno, deben de empezar a buscar información sobre accidentes del verbo. Y dos, revisar en la página 36 del documento PDF que bajen los diferentes tipos de reactivos que hay para que sea más sencillo empezar a trabajar. Bueno, sería todo por esta ocasión. Muchísimas gracias. Qué bueno que siguen en la escuela. Espero que sigan estudiando. Si no se ponen a trabajar, no sean ninis. Suerte con la pandemia. Cuiden a los suyos. Sobre todo ustedes cuídense. Y nos vemos. Gracias. Hasta luego.